cuando la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres, ¿a qué dones se refería? A los dones materiales hay varios dones. A ver, comencemos eso está en el Salmo 68, verso 8, ¿no? Y también está en Efesios capítulo 4. En el Salmo 68 dice, subiendo a lo alto llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres y también a los rebeldes. Observe que hay diferencia. Dones a los hombres y también a los rebeldes. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre recibe es un don de Dios. La misma vida es un don de Dios. El disfrutar del oxígeno, del agua, del fruto de la tierra, de las bestias del campo, de todo lo que existe en la creación, es un don de Dios para el hombre. Y en cuanto a los dones que están en los seres humanos, hay unos dones que son dados a los hombres de manera natural, nacen con ellos. Ejemplo, ese niño de 4 o 5 años que tiene la capacidad de tener el oído afinado y una voz angelical. Nunca fue aún a un centro de formación de técnica vocal. Sin embargo, canta como un ángel. Son dones naturales. Ese muchacho que el primer día que va a la escuela se destaca en dibujar, o se destaca en el lenguaje, o se destaca en las matemáticas. Yo estaba mirando un muchacho genio, un hijo de un hermano de la iglesia que se llama Daniel. Tenía 10 años y ya estaba haciendo 2 carreras profesionales. 2. Eso se llaman dones que Dios le da a la gente de manera ¿qué? Natural. Pero hay otros dones que no vienen de manera natural, sino que son dones dados por el Espíritu. Por eso habla de dones naturales y dones espirituales. Los dones naturales son inclusive para los rebeldes. Hay un hombre que no conoce a Dios y le gana una computadora en matemáticas. Ese hombre no tiene el Espíritu Santo. No ha hablado en lenguas por el Espíritu Santo. No ha sufrido una transformación milagrosa por el efecto del Evangelio en la obra de Cristo Jesús. Pero tiene unos dones, entre ellos ese de ser más ágil que una computadora. Que le hacen un clic y ya le da el resultado. Le gana una computadora. Eso se llaman dones que Dios da a los rebeldes. Pero cuando hablamos de los dones espirituales, entonces ya esos no funcionan de manera natural, sino sobrenatural. Se necesita haber creído a Jesucristo, haberse bautizado en su nombre, para que esos dones, que son el fruto de la conversión de la obra del Espíritu Santo, se hagan visibles en la vida de las personas para bien de la gente que le rodea. ¿Y cuáles son esos dones espirituales, pastor? Bueno, están escritos en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y Carta a los Efesios capítulos 4. Lo que pasa es que hay unas, ¿cómo te dijera? Podemos leerlos, no hay ningún problema, vamos a leerlos. Pero ¿cómo sabe, por ejemplo, que una persona tiene un don? Por ejemplo, el pastor que administra una iglesia tan grande, ¿cómo se da cuenta que un hermano, un creyente, una creyente tiene un don de, bueno, no sé, a ver, cualquier es que, don? Claro, es muy importante su pregunta, porque los dones dados por Dios no están puestos para exhibición en la comunidad, sino para función en el momento de la necesidad. Entonces, una cosa es que en el hermano Ezequiel, en un momento coyuntural de la historia en la vida de una persona, lo use, por ejemplo, para orar por él y que sea sano milagrosamente. Pero eso no quiere decir que el hermano Ezequiel es el sanador. En la iglesia, en una convención, es que nosotros lo hemos visto. Vamos a orar por las necesidades, por las personas que están enfermas. Y es maravilloso mirar que pasan 50, 100 personas enfermos. Y la pregunta es, ¿todos están enfermos de lo mismo? La respuesta es no. Pero ¿por qué Dios los sanó a todos? Porque Dios usó los dones de sanidades que están en los creyentes para que esas personas sean sanadas. Y el creyente que oró
se fue y después el testimonio. Oraron por mí en la convención y Dios me sanó. O se da de que viene una persona a pedir oración a la iglesia y no hay creyentes, está solo el pastor o un hermano en la iglesia orando, ora por él y Dios sana a ese creyente. Pero el que oró por la persona no tiene la autoridad para decir, hermanos, yo tengo el don de sanidad. Exacto. Porque los dones son dados por Dios para beneficio de la iglesia y no para exhibición del individuo a quien en el momento determinado Dios usa con un don. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, la mejor manera... Porque puede ser peligroso para la persona. Pero claro, imagínate. Porque yo escuchaba en una iglesia que decían, no, es que la hermana está muy enferma, digámosle a la líder de intercesión que vaya a orar. Imagínate. O sea, ya van endiosando a una persona. Exacto. Yo hoy hubo un caso diferente, pero de pronto más complejo. Hay un personaje que está a 3 departamentos o Sí, 4. Sí, yo también me di cuenta. Claro, y entonces, imagínense, son cristianos, tienen iglesia, hay varios pastores en su ciudad y piensan que el hermano de tal parte es el que tiene la solución para el determinado Que si llevaban enfermo. al pastor allá a orar, que Dios No, podía eso no sanar a tiene ese hermano. sentido. Aquí va a funcionar es la fe del individuo, del enfermo. Y la enseñanza está en ese milagro que se da en la sanidad del Pero la del hijo del misericordia centurión. de Dios es tan grande que, mirando lo que dice la Biblia, el pastor acaba de decir, aquí va a funcionar la fe del individuo. Pero hay veces que el que está enfermo no tiene tanta fe. Pero el que ora sí tiene. Porque Dios dice que cuando desentecharon la casa, bajaron el enfermo, Dios lo sanó. Pero no era como por la fe de él, sino por la fe de los que, de los amigos de él. De los amigos de él. Y yo también lo he visto. Claro, pero también dice la Biblia que hubo lugares donde Jesús no hizo milagros por la incredulidad de las personas. Entonces, toda regla tiene su excepción. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, esa es la regla. Pero Dios es soberano. Y Él puede sanar a alguien a causa de la fe del individuo, como puede sanar a causa de la intercesión del que está orando por el enfermo. Exacto. Si ¿Ya? la persona tiene mucha fe, Dios... Claro, todo eso puede darse. Así. Pero es potestativo de Dios y no hay manera de que el hombre fije unos parámetros para que las cosas se den. Porque cuando las personas llegan allá, entonces terminan como... Miré yo un pastor un día, que hablando con él, él me mostró un libro en el cual decía, aquí están todos los sermones de milagros. Y aquí están todos los sermones de la prosperidad. Y aquí están todos los sermones de recesión del Espíritu Santo. Y aquí están todos los sermones para el día de los milagros. Entonces uno dice, venga, han metido a Dios en el control del hombre. Exacto. Es gravísimo. Dios es soberano. Amén. El hombre simplemente es un instrumento que Dios usa donde quiere, cuando quiere y como quiere y con quien quiere. Sí, sí. Y el hombre no debe de llevarse esas atribuciones. Esa polémica se dio en Corinto. Cuando tú lees capítulo 1, capítulo 2 de la primera de los Corintios, encuentra la discusión que se da entre las diferentes vertientes que habían dentro de la comunidad en relación al liderazgo de Pedro, de Apolos y de Pablo. Y entonces Pablo, viendo que se van yendo fuera del camino, les dice, ¿y qué es Cefas? ¿Y qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes escucharon la palabra. Yo sembré y Apolo regó, pero el desarrollo de la obra es de Dios. Entonces, ningún pastor, ningún líder puede atribuirse dones que son dados por Dios. Es que el capítulo 12 de la primera de los Corintios, me encanta ese capítulo, porque dice que hay diversidad de dones, pero el que los da es el mismo Espíritu. Amén, amén. Hay diversidad de ministerios, pero el que lo da es el mismo Espíritu.
y los resultados, que son diversidad de operaciones, dice, los hace el mismo Espíritu. ¿Qué buscaba Pablo con eso? Que los hombres no sacaran pecho diciendo, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy el milagrero. Sí, pastor, yo estoy en una iglesia donde el pastor en ese culto no estaba en otra iglesia. Y entonces el hermano que predicó le fue muy bien. Sí. Y el hermano se levantó, se bajó, se terminó el culto y él saludaba a toda la gente, Dios le bendiga. No, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Y nosotros aterrados, pero este hermano, ¿qué? Claro, Pues él se bajó pensó, como tan grande de allá. él pensó que lo que se había dado en el culto era obra de él. Era ¿Cierto? por su vocación de orador, buen era por sus predicador. conocimientos. Y se le olvida Uy, sí. que Dios pudo dejarle la lengua quieta ya, inclusive el corazón. Pero eso es peligroso, Ah, ¿cierto? claro, uno no puede envanecerse. A mí me llama mucho la atención lo que me ha dicho un pastor. Me ha dicho, creo que en mí se está cumpliendo lo que dice el Salmo. Y yo le pregunto, ¿qué dice el Salmo? Dice, no seas tan torpe como el mulo Sí. o como la bestia de carga, que si no es con freno o cabestro, no se acerca a ti. Entonces dice, yo creo que soy ese mulo a quien Dios tuvo que ponerle un freno, porque si no, no hubiese llegado a entender que estoy aquí por la misericordia de Dios. Sí, ¿Qué sí. me hizo entender? Que en un momento de su vida llegó a pensar Exacto. que todo lo que había logrado, la influencia, la fama, era por sus Porque, estrategias, exacto, sí. por su capacidad Por su de investigación, conocimiento, su por su conocimiento. dedicación a la investigación, y resulta que todo lo que tenemos, ¿cómo es que dice la canción? Todo se lo debo a él. Amén, amén. Mi vida, mi familia, Amén, donde amén, estoy, mi intelecto, mis capacidades, mi liderazgo. Oye, todo se lo debemos a Dios. Amén. Hermana Mercedes, déjeme decir una cosa. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a todos los pastores y líderes y creyentes que hoy nos escuchan, que entendamos que somos salvos por gracia. Amén. Y que lo que hacemos no es porque yo, sino porque Dios nos ha dado esas capacidades, las cuales no buscan que el hombre sea elogiado, sino el Dios que le dio esas capacidades al hombre.